Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Tuvo que detenerse a medio camino de la casa por una necesidad urgente. El bien educado Tristán se retorció y gimoteó en el asiento trasero, insinuando que el interior del coche del dueño podría tener un gran problema, por el que tendría que pagar la tintorería. No hay problema, chico, se encogió de hombros Archie, y se detuvo con cuidado en la acera, aminorando la marcha. Pero no corras demasiado y no persigas ardillas, ¿vale? El perro respondió con un chillido de aprobación y raspó la puerta con la pata. Archie salió del coche y dejó salir a Tristán. Un momento después, el pelaje dorado del perro perdiguero desapareció entre la densa vegetación. Respirando hondo, tanto que le dolía el pecho por el volumen de oxígeno que había inhalado y que le hacía girar la cabeza, Archie se abrochó la chaqueta y se subió el cuello. La lluvia lloviznaba y prometía convertirse en un auténtico aguacero. Por lo que parecía, Tristán estaba agazapado en un matorral cercano, comportándose como un niño obediente. Archie miró a su alrededor. Campos, bosques, belleza. Pero en este tramo concreto de la carretera había algo que se salía del paisaje ordinario de la carretera, y era una bandada de comerciantes a un lado de la carretera. Por supuesto, no era un mercado espontáneo, pero a veces, y con buen tiempo, probablemente a diario, alguien vendía algo aquí. Archie les había echado un vistazo cuando venía hacia aquí, pero cuando regresó por la tarde, el vendedor de setas con un enorme impermeable amarillo se había ido, la anciana alta con un vestido negro y un ramo de flores marchitas, incluso desde lejos. La única persona que quedaba era la abuela. Archie se estremeció, estaba claro que no estaba aquí para vender sus sencillos productos. A lo lejos y en el aire se oyó un estruendo. Parecía que las nubes durante el tiempo que había estado esperando al perro, que, por cierto, por alguna razón se habían calmado, se habían oscurecido aún más y se habían vuelto más bajas y amenazadoras. Suspirando, Archie dio un paso decidido hacia la anciana. «Buenas tardes», sonrió afablemente. El aspecto de este personaje tardío del comercio popular era muy notable. La anciana era pequeña de estatura, apenas llegaba al hombro del hombre. Iba vestida con un anticuado vestido de algodón, sobre cuyos hombros se echaba una chaqueta de polipiel, tan encogida que ya parecía desgreñada. La anciana llevaba en los pies unas chanclas de goma inarticulada, bajo las cuales sus pies estaban aislados por varios pares de calcetines. El pañuelo negro estaba atado muy bajo, calado sobre la frente, lo que, unido al hecho de que la anciana inclinaba la cabeza temblorosa, hacía imposible mirarla a la cara, encontrarse con su mirada. Pero Archie no lo necesitaba. «¿Por cuánto lo vendes?», señaló con la cabeza el único artículo que había abajo. Una bolsa de mimbre con fresas. Las bayas parecían grandes, escarlatas. Excepto que habían estado allí desde la mañana, y la lluvia se había derramado en el recipiente. Así que las fresas no parecían apetitosas. Pero a Archie no le gustaban mucho las fresas. Cuando era niño, las evitaba porque era alérgico a ellas. Es decir, como resultó más tarde, no había alergia a las fresas, pero a su madre y a su tía, que las cultivaban para la venta, ocupando casi todo el huerto, les gustaba decirlo, para que el niño no comiera, según oyó más tarde en su conversación, las bayas más sabrosas, cuando lo mandaban a trabajar en los arriates. Así que por voluntad de su destino Archie probó las fresas de jardín solo a la edad de 13 años. Y no le impresionaron. Le gustaban mucho más las manzanas y los arándanos. Estos recuerdos pasaron por su mente mientras se acercaba a la anciana. El hombre sacudió la cabeza, se frotó la barbilla. «¿Para qué vendes bayas, abuela?». «Todo lo que quieras», murmuró la anciana, y una mano se abalanzó hacia Archie bruscamente, de modo que casi rebotó. Por un momento pareció que los dedos largos, ganchudos y de aspecto seco, como las ramas de un arbusto muerto, iban a agarrarlo, a atraparlo. Pero la anciana solo extendió la mano, con la palma hacia arriba. «Lo que tú des, está bien». «Oh», murmuró Archie,
y empezó a rebuscar en sus bolsillos. Por suerte, llevaba dinero en efectivo encima. Por cierto, no siempre había confiado en los sistemas electrónicos y en la forma en que se guardaba el dinero en los bancos y en las tarjetas de plástico. Le daba un poco de reparo. «Toma», dijo, poniendo 500 en la palma de su mano. Un precio gordo por semejante fresa. Pero, en primer lugar, no había ningún billete más pequeño, solo otros 10 de papel, y eso, por supuesto, no era suficiente. Y en segundo lugar, Archie sintió de repente lástima por la anciana. Estaba congelada aquí, en medio de la carretera, donde había casi una hora de camino hasta la vivienda más cercana, si el mapa no recordaba mal. ¿Y cuánto tiempo había estado doblando la espalda mientras recogía bayas? Al parecer, la anciana vivía muy sola, y si estuviera aquí, sus parientes nunca la dejarían marchar, nunca permitirían algo así. No es que Archie se lo esperara, pero ya le había ocurrido ayudar a pensionistas un par de veces, y normalmente estaban deseosos de contestar. Pero esta anciana solo cerró los dedos, escondiendo el dinero en el puño, y se encorvó más que antes. «Abuela», el hombre tosió torpemente. «¿Puedo llevarla a casa?» Ella no dijo nada. Los arbustos crujieron cerca y apareció Tristán. El hocico del perro mostraba claramente el placer de un largo paseo, y un ramillete de nabos adornaba sus doradas 6. Y en las patas con la barriga era simplemente terrible mirarlas, adquirieron un grueso tono marrón de suciedad. Probablemente incluso un toque de arcilla. Archie suspiró, les esperaba un largo lavado y fregado. «Lo siento, pero pensé que hacía mal tiempo», Archie se volvió hacia la anciana. Iba a decirle que no era un maníaco, que solo quería ayudarla, que la llevaría a donde hiciera falta, o incluso podría usar su teléfono para llamar a su familia y que la recogieran. Se volvió un momento hacia su perro, y cuando volvió su atención a la anciana. No había nadie en el lugar donde ella acababa de pararse. Archie abrió la boca con naturalidad. La anciana había desaparecido. Y lo único que le decía que no era imaginaria eran los arbustos que se balanceaban delante, como si los hubiera atravesado. «Abuela». Iba a seguirla, pero se detuvo. ¿Y si solo le tenía miedo? Los extraños en carreteras desiertas son diferentes, después de todo. La racionalidad se sobrepuso al deseo de ayudar a la anciana. Probablemente vive en el pueblo más cercano, tal vez está curtida y acostumbrada a salir a correr con ese tiempo, tal vez si él se convierte en ella, naturalmente por así decirlo persiguiéndola, le dará un infarto y morirá. «Deberíamos irnos a casa», le dijo a Tristán y recogió la cesta y se dirigió al coche. No se dio cuenta de que en la espesa hierba, delante de los arbustos por donde había desaparecido la abuela, había un billete tirado en el suelo, el dinero que le había dado. Pasaron el resto de la carretera sin ninguna aventura. Tristán fingía ser el niño más obediente del mundo y dormitaba, estirado en el asiento trasero. La tela escocesa que llevaba debajo estaba, por supuesto, tirada a un lado. Archie tomó nota mental de que mañana intentaría limpiar el coche él mismo. Finalmente, el coche entró en la ciudad. Las familiares calles del distrito de los dormitorios brillaron a los lados de la cortina de lluvia, y entonces apareció un típico edificio de 9 plantas. Archie suspiró, estaba cansadísimo. Pero al menos había tenido la suerte de aparcar en la entrada. Dejando salir a Tristán del coche, el hombre entró en la entrada. Había un aviso junto al ascensor que decía que seguía fuera de servicio. «¿Para qué voy a pagar?», murmuró en voz baja, y subió las escaleras hasta el 9º piso. En el 6º piso recordó que las fresas se habían quedado abajo, maldijo y bajó. No necesitaba esa valla para nada. Pero no le pareció bien tachar de basura el trabajo ajeno, su abuela estaba recogiendo, tratando. «Quédate aquí», dijo Archie severamente al perro cuando entraron en el apartamento. «Ahora te lavaremos». Tomó 1 hora y media en lugar de los 30 minutos previstos. Tristán estaba claramente aturdido por el aire fresco del campo y se calmó solo cuando agotó por completo a su amo y lo llevó a la amenaza de poner a alguien con una correa y caminar solo y exclusivamente así. ¿Y qué hacer con él? Archie cogió una valla con aprensión y evaluó con escepticismo el contenido de la caja.
El espíritu de fresa era dulce y halagador en la cocina, pero por desgracia la fruta ya se había acabado. Sin embargo, cuando Archie la hubo repasado, tenía una taza de bayas comestibles. Lavó una y la probó dulce. No como las fresas de plástico compradas en la tienda. ¿No deberíamos hacer una tarta, colega? Se volvió hacia el perro, que ya se había tumbado en su lugar favorito, una estera gastada junto al radiador. Aunque el radiador no calentaba en verano, Tristán lo prefería a todos los demás lugares del apartamento. En general, la dieta de Archie consistía últimamente en alimentos precocinados y comida rápida. No tenía ni fuerzas ni ganas para trabajar en la cocina. Y aunque parecía que los resultados del viaje de la mañana deberían haberle quitado las ganas y las fuerzas, al contrario, parecía que esas acogedoras tareas domésticas eran justo lo que necesitaba. El hombre empezó a sacar de los armarios de la cocina todo lo necesario: bol grande, huevos, batidor, harina, leudante. Cogió la cesta que aún estaba en la esquina de la mesa. No necesitaba la cesta, por supuesto, así que, a la basura. Habría estado en el cubo en un momento, pero Archie entrecerró los ojos, porque en el fondo, entre la papilla parduzca de bayas, brillaba algo. Lo barrió por el fondo, limpiándolo, lo recogió y en sus dedos aferró una cuenta dorada alargada. «Vaya», dijo Archie, y continuó su búsqueda. Otra cuenta. Y otra más. Estaban como clavadas ahí abajo, en la trama del arco. Al final había media docena. Las echó en un colador y las sumergió bajo el agua del grifo. Pero eso era innecesario, y estaba bastante claro que era oro. Archie se pasó nerviosamente la mano por el pelo. ¿Estás huyendo? No puede ser. ¡Qué oro! Pero las cuentas parecían antiguas. Cada una estaba adornada con la más fina y hábil ornamentación. ¿Joyería de fantasía? Por supuesto, se necesitaría un experto para determinar la composición exacta. Olvidándose de la tarta, el hombre se sentó a la mesa, colocó el colador con su hallazgo frente a él y se mordió el labio nerviosamente. ¿Cómo había llegado al cuenco de bayas que vendía la anciana? No creo que ella lo hubiera puesto allí. Ajá. ¿Una bonificación para el afortunado cliente? No. Archie cerró los ojos y por alguna razón se lo imaginó muy vívidamente. Como la anciana, inclinándose hacia el suelo del bosque, recoge bayas, recogiendo fresas con la palma de la mano, sin molestarse en arrancar una a una limpiamente, sus dedos apenas se doblaban. Y al mismo tiempo recoge cuentas del lecho de hierba. ¿Alto? ¿De dónde iban a salir cuentas de oro en el bosque? Eso no tiene sentido, dijo Archie. Uf. Tristán puso el hocico en el regazo de su amo y le miró a los ojos. Un indicio de que era hora de merendar. El perro estaba acostumbrado a una mezcla de comida húmeda y seca. Archie abrió la lata y vertió el contenido en su cuenco de cerámica verde con un gracioso dibujo de una bandera pirata. A su hija le hizo cosquillas elegir mientras aún estaban juntos. Su estómago rugió y gimió y Archie recordó que había desayunado hacía tiempo, y entonces. No fue a eso. El camino a este pueblo. Negociaciones infructuosas, cuando casi lo echan por la puerta. Volviendo a casa. Y ahora estas bayas con cuentas. Poniendo la tetera al fuego, el hombre se asomó al cuarto de baño. Abrió el grifo y se echó unos puñados de agua fría en la cara. Era vigorizante. Cogió una toalla y se miró en el espejo. Desde el espejo estaba mirando a un hombre de 39 años en el pasaporte y con aspecto, como su excónyuge hoy peyorativamente señaló, mucho más joven, por lo que un niño, es imposible tomar en serio. Sin embargo, él sabía que era ella, así que, un argumento adicional inventado cuando los demás se agotaron. Aunque, valía la pena admitir. Ahora mismo le recordaba a aquel chico que había estudiado en la universidad, las mismas ojeras, las mismas mejillas barbudas, los pómulos salientes. Su ropa no es tan holgada, pero debería haber dejado el gimnasio para nada. El abono, regalado por Stan, seguía siendo válido, por cierto.
Sacudiéndose el pelo rubio, que debería cortarse hasta la mitad del cuello de la industria, Archie salió del cuarto de baño. La tetera había hervido hacía rato, y ahora podía cortar sándwiches. Y luego pensar en todo lo demás. Había cambiado de opinión sobre lo de hacer la tarta. Su familia había dejado de existir hacía un año. Hacía un año y el mismo día. Archie no dudaba de que María había elegido el día de hoy para recordarle lo que había perdido. Pero, para su triunfo, no lo había conseguido. Para ser más precisos, no le había hecho daño con aquella insinuación. Pero lo había conseguido de otra manera. El proceso de divorcio, que había finalizado hacía lo que parecía una eternidad, preservaba para Archie la custodia de su hija con su madre. Pero eso era un tecnicismo. En realidad, era Mary quien mandaba sobre Aurora, de 15 años, y era doblemente repugnante porque Archie sabía que la excónyuge. Ella quería quitárselo todo. Y como él nunca fue rico en posesiones materiales. Ella tiene sus ojos puestos en su hija. Estará mejor conmigo, dijo Archie con firmeza y justificada seguridad en sí mismo esta mañana. Se dio cuenta de que cuanto más tiempo Aurora estaba en esta casa, más se distanciaba de él. ¿De qué estás hablando? María sonrió, luego hizo una mueca de desprecio y rabia que siempre se reflejaba vívidamente en su rostro. La conversación tuvo lugar en la casa de campo del nuevo marido de la que había sido su otra mitad. Se llamaba Austin, era propietario de varios talleres mecánicos y, en opinión de María, era un oligarca, un hombre de verdad, un padre perfecto para Aurora, a la que él, Archie, había disuelto por completo, hasta la indecencia. La opinión de Archie era la contraria. Veía a Austin como un antiguo gángster, que ahora intentaba por todos los medios sobrevivir en negocios honrados, pero que no hacía más que hundirse más y más en el crédito. Sí, tenía una mansión. Una casa en un pueblo de lujo. Cierto, no superaba en metros al apartamento medio de 2 dormitorios. Pero cuánto patetismo. Es enfermizo. Sinceramente, Archie intentó comprender en qué se habían basado para conocerse estos dos. Bueno, era obvio que María quería dinero. ¿Y él? Probablemente, no había otras zanjas para entrar en contacto con un tipo así. No, tenía que admitirlo, María había sido hermosa una vez. Solo que, como resultó demasiado tarde, bajo la apariencia de modelo disfrazado un carácter muy complejo. Archie encontró una vez una comparación y fue de su agrado. Hay en el mundo frutas venenosas que parecen apetitosas. Y así era con María. Realmente se preguntaba cuándo mostraría su verdadero yo con Austin. ¿O es que él es otra cosa? ¿O es que ella no se permite comportarse así con él? Porque él tiene dinero. Porque él es. Archie reconocía que era físicamente inferior a este antiguo campeón de Ultimate Fighting, que era una cabeza más alto que él y el doble de ancho de hombros. Aurora vivía en la nueva casa desde el primer día que se habían divorciado. Y nunca antes María había permitido que su hija se quedara a dormir, por un par de días, en el apartamento de su padre. Eres una mala influencia para ella, dijo la exmujer y apretó los labios. Se acabó. Esta conversación ha terminado. Archie pagaba la pensión alimenticia. Y, no solo lo que le corresponde por ley, sino también añadido de sí mismo. No podía dejar que su hijo tuviera una mala vida. Haría cualquier cosa por eso. Y el primer punto de este plan era llevarse a su hija. Pero esta misión parecía cada vez más imposible. María ya había dicho más de una vez que solo podría ver a Aurora temporalmente, y que después no se atrevería a acercarse a ella en absoluto. Porque Austin había prometido ayudar a organizarlo todo. Archie intentó decir una vez que, en realidad, no existen tales derechos, no se puede hacer eso, porque es el propio padre de la niña, no es un monstruo, no bebe, tiene su propia casa, un trabajo decente. Bueno, vamos temporalmente desempleados prácticamente. Pero esto en esencia no cambia nada. Es su padre biológico y no hay leyes en el mundo que le priven del derecho a verla, a cuidarla. Pero a medida que pasaba el tiempo desde aquel fatídico día en que su ex se había llevado a Aurora,
Archie tenía cada vez más dudas. ¿Y si ella hubiera decidido actuar con astucia? Si ella decidía usar todo su veneno no para privarle de su hijo legalmente, cosa que, por supuesto, no debería ocurrir, sino simplemente ¿reeducar a Aurora? Solo tiene 15 años. ¿Y si conseguía procesar su cerebro de tal manera que Aurora considerara a su padre un perdedor, el que arruinó la juventud de su madre? Archie sabía que Austin colmaba a su hija de regalos caros. Los últimos smartphones, zapatos de boutique, le pagaba las clases de equitación, prometía regalarle un coche por su 16º cumpleaños. ¿Y qué podía ofrecer él, Archie? Los padres de Archie se divorciaron cuando él tenía 8 años, y dio la casualidad de que prácticamente deambuló entre las nuevas familias de su madre y su padre hasta que alcanzó la mayoría de edad. Y aunque el ambiente en ellas no podía calificarse de malsano, pero al crecer, Archie se dio cuenta cada vez más de que era un extraño allí y allá. Porque su padre y su nueva novia tenían un hijo y 2 hijas. La madre, por su parte, se casó con un viudo y se convirtió en una buena madrastra para su hija. Además, una vez, estando ya divorciados, el padre de Archie le espetó a su madre con rabia una frase que quizá Archie y no él. «Gordo», dicen. Luego se disculpó, diciendo que había bebido un poco y había dicho una estupidez por algún viejo rencor, solo porque quería hacerle daño. Pero Archie lo recordaba. Lo recordaba demasiado bien. Nunca se había acercado a su madre con una pregunta sobre sus orígenes. Pero era como si su subconsciente se hubiera alojado en el divorcio de sus padres porque él lo había provocado. Quizá su padre siempre había sospechado que estaba criando al hijo de otra persona y por eso el amor se había derrumbado. Archie abandonó su ciudad natal en cuanto cumplió los 18 años. Simplemente les dijo a sus padres que ya había tenido suficiente, no podía soportarlo más. Y ellos ni siquiera parecían entender por qué. Después de todo, alimentado, vestido y calzado, como se suele decir. Bueno, no hubo conversaciones de corazón a corazón, no hubo cercanía familiar de ninguna de las partes. Pero después de todo criado. En resumen, le molestaban. Que se fue. Y Archie se mudó a otra ciudad. Donde tenía un hombre de familia. También, por cierto, alejado de su familia. Era su abuelo paterno. Sam era conocido como el monstruo infrahumano por dejar atrás a su abuela gravemente enferma y marcharse de expedición a África. Y aunque el abuelo luego dijo que en realidad, la abuela misma le pidió que fuera para el cumplimiento de los sueños, una oportunidad para que una vez en la vida sucede. En realidad no le creyeron. Simplemente lo pusieron como un traidor sin corazón. Porque su abuela falleció mientras él estaba lejos. El abuelo, Sam, dedicó toda su vida a su amor por la historia. Y fue a África a estudiar algunas civilizaciones antiguas. Enseñó en la universidad y Archie también fue allí. Por cierto, sus padres no aprobaron esta elección. Le auguraban una vida solitaria de ratón de biblioteca. Pero la pasión de su abuelo era contagiosa y Archie se matriculó y estudió para ser historiador. El abuelo falleció pocos días después de que su nieto recibiera el diploma. El anciano cogió la mano de Archie, entonces en el hospital, y bromeó diciendo que había transmitido su legado, lo que significaba que por fin había cerrado todas sus deudas en la vida. Archie consiguió trabajo en la misma universidad y parecía que la vida le iba bien. Incluso sus padres, al recibir noticias suyas, le elogiaron. Y entonces conoció a María. Se conocieron banalmente en una cafetería, donde él iba a tomar un tentempié a la hora de comer, y ella trabajaba allí de camarera. Archie coqueteó ineptamente, tímido incluso, bromeó estúpidamente que algo acerca de los panqueques en el menú. Él no creía tener ninguna oportunidad. En general, las relaciones con el sexo opuesto no eran su fuerte. Y cuando María aceptó y tuvieron una cita de verdad, se sintió el hombre más feliz del mundo. Ella le habló de sí misma. Resultó que llegó a la ciudad desde el pueblo, quería entrar en la gestora, pero suspendió los exámenes, y ahora vivía del resto del dinero que le habían dado sus padres. Y entonces, al parecer, tendría que volver. Archie se sintió como un noble caballero y le hizo una audaz propuesta. Primero,
que empezara a salir en serio, y segundo, que se fuera a vivir con él. Porque el apartamento de 4 habitaciones con techos altos y hermosas molduras de la época de Stalin le pertenecía. Su abuelo se lo había dejado en herencia. María se sonrojó, pero aceptó rápidamente. Archie estaba contento. Y no quiso escuchar a algunos colegas que decían que esa historia dudosa, que le convencieron de que la chica del pueblo solo encontró un pez gordo y tendió una red. Archie no permitía que nadie insultara a María y estuvo a punto de pelearse con todo el mundo. Solo 3 meses después de conocerse, se casaron. Y fue una boda fastuosa. El vestido de la novia comprado italiano, en una boutique de moda. No era asequible, en teoría, pero recientemente Archie tuvo la suerte de uno de sus libros sobre la historia fue muy apreciado por los lectores y publicado en grandes cantidades, y una edición separada fue en inglés, es decir, para la venta en el extranjero. Los ingresos de este libro y permitió pagar una boda para la princesa y el único. Pronto nació su hija Aurora. María abandonó rápidamente la idea de intentar reingresar en la universidad, le dijo a su marido que se veía como ama de casa. Y él no se opuso. A él le parecía, por lo que incluso mejor. Por lo tanto, será limpio y acogedor en la casa, estará en la mesa siempre casera, deliciosa comida, cocinada por las manos de una esposa que cuida. Él la amaba. Y no un año este amor cerró los ojos a todos los defectos de María. El hecho de que no le gustaba limpiar la casa. Refunfuñaba que había que tirar todas las cosas del viejo, es decir, la biblioteca y la colección de antigüedades que pertenecían al abuelo Sam. Que no cocinaba bien. Que a menudo estaba de mal humor. Y todas las razones que tenía para ello. Y que Archie no podía comprarse un abrigo largo de bisón. Y el hecho de que su hija fuera caprichosa. Aunque, en presencia de Archie, Aurora siempre estaba tranquila. Y entonces, hace 1 año y medio, Archie perdió su trabajo. Y fue tan estúpido. La cosa era que Archie no se creía guapo. ¿Guapo? Tal vez. Pero ciertamente no entendía los comentarios que a veces hacía la esposa del rector, Sara. Esta escultural y glamurosa dama se dejaba caer a menudo para visitar a su marido, sin reparos en interrumpir su proceso de trabajo, y la razón de ello eran unos celos ardientes. Sara, que tenía buen ojo, dijo una vez que todas las alumnas estaban celosas de Archie, así como las camareras de la cantina, y el profesorado no se libraba de tal sin. Menos mal que eres un hombre decente, dijo Sara con severidad. No te aprovechas de tu posición. ¿Qué quieres decir? Archie no entendía. Bueno, ya sabes, la esposa del rector se encogió de hombros. Hay un caso en que un estudiante necesita aprobar algo, pero no tiene el cerebro. Ni la conciencia. ¡Qué tontería! Dijo Archie, cuya mente estaba ocupada con unos bandidos. Te pido disculpas, Sara, pero, por favor, no le digas esas cosas a nadie más, ¿quieres? No me gustan los cotilleos. Esto es un templo de la ciencia, después de todo. Vaya, vaya, la guardiana del honor conyugal del rector apretó los labios. Bien, si ese es el caso. Ya sabes, no hay humo sin fuego. Y entonces sucedió. Yasmín era una estudiante de primer año con ojos azules zafiro ardientes. Fue inmediata y unánimemente votada reina del curso. La hija de un hombre muy poderoso de la ciudad. Vestía muy caro y sabía que todos sus caprichos se cumplirían. No ocultó que ingresó en la universidad solo porque es decente y justo tener una buena educación. Pero el futuro ya está predeterminado y no tiene nada que ver con la historia porque su padre ya ha recogido a su novio. Y entonces Yasmín se enamoró de uno de sus profesores, es decir, de Archie. Al principio él no prestaba atención a sus suspiros cuando ella se quedaba en su pupitre y le hacía preguntas sin sentido sobre lo que acababan de repasar. Ignoró la exuberante forma que ella sabía exhibir. No la hacía destacar entre las demás alumnas. Salvo que la interrogaba más estrictamente que a las demás porque Yasmín era una alumna mediocre. La indiferencia del hombre no ahuyentó a la bella, al contrario, ahora deseaba doblemente salirse con la suya.
Y un día le pidió directamente una cita. Archie la rechazó indignado y dijo que no le interesaba en absoluto. Le reprochó que solo era un poco mayor que su propia hija. Y entonces Yasmín decidió vengarse. Se las arregló para que su hermano mayor fuera a la universidad a recogerla con el pretexto de que su propio coche se había averiado. Richard fue a buscar a Yasmín y la encontró en el despacho del profesor. Excepto que parecía que quería seducirla suciamente. Entre lágrimas, Yasmín se quejó a su hermano. Dijo que Archie le exigía que se entregara a él o, de lo contrario, suspendería los exámenes. Todo podría haber terminado muy trágicamente. De no ser por el propio rector. La suerte quiso que fuera un conocido de la familia Stone y hablara bien de su colega. De todos modos, Richard prometió generosamente no romperle las piernas a Archie. Pero exigió que fuera expulsado de la universidad. Y dijo que su familia se aseguraría de que Archie no fuera admitido en ninguna otra institución de enseñanza superior de esta ciudad. Lo siento, no te he guardado el sitio, dijo el rector un par de días después, cuando Archie ya había escrito su carta de dimisión. Tú, de verdad. Siéntate tranquilo. La familia no es fácil. Vaughan, deja que la hija se case, y allí, 1 año y medio y 2 años después, todo se calmará y se olvidará. Archie se sintió humillado, aplastado. Pero se dio cuenta de que no eran amenazas vacías. El brazo que Richard se había dislocado cuando le había pillado después del trabajo no le dejaba olvidarlo. Archie se sintió como un pelele. Se dio cuenta de que si su padre se enteraba, diría que Archie no era un hombre en absoluto. ¿Por qué dejarse tratar así? Pero Archie también recordó las palabras de su abuelo de que es mejor ser un cobarde vivo que un valiente muerto. Así fue como el brillante historiador se quedó sin trabajo. Es cierto, Archie esperaba que ayudara a que el colchón de seguridad no se pospuso a vivir normalmente durante 6 meses u 8 meses. Y a veces pagado por la publicación de artículos en publicaciones periódicas especializadas para los historiadores. Además, en teoría, siempre se podía ir a escribir tesis de licenciatura. Archie sabía que algunos de sus colegas trabajaban así a tiempo parcial. Pero él mismo pensaba que era completamente deshonesto. Archie no reveló a su mujer todos los detalles de su despido. Frases generales esbozó que por lo que las circunstancias en el trabajo. Sin embargo, María en los detalles y no tenía intención de profundizar en los detalles. En cambio, ella hizo un escándalo que ahora se quedarán sin hogar. Archie se sorprendió de esto, porque había reservas de dinero para resistir en general. A continuación, la esposa y reveló la verdad. Resultó que ella está sumido en el crédito. Y zapatos, vestidos y bolsos no fueron tomadas de novias porque cambiaron de opinión para llevar, y compraron. Además, resultó que la esposa, todo lo que estaba en el Airbar, drenado en algún esquema de pirámide financiera. No prometió que el beneficio es suficiente para un yate y un apartamento en Mónaco, y al final, por supuesto, nada era. Archie entonces por primera vez en serio gritó a María, dijo que realmente espera que sus genes a la hija en un mínimo pasado. Aurora, por cierto, apoyó a su padre, ella se sorprendió de que ahora, gracias a su madre, no tiene nada que comprar para la ropa de la escuela y un nuevo ordenador portátil. Sí, y sobre el pago del club ecuestre, estudio de danza y clases de cocina, clases magistrales podría olvidar. Una semana más tarde, María dijo que quería el divorcio. Y agregó otro golpe que hace mucho tiempo a espaldas de Archie se reunió con otro, un hombre de verdad, no un ratón de biblioteca polvoriento. Tienes mucha razón, me pones enferma, gritó María. Vas por ahí vestido como un viejo. Bueno, ¿quién? Contéstame, ¿quién lleva hoy en día camisas y chalecos de punto? Apestas a muerto con tu polvo. No eres un hombre. Eres un bastardo predecible. Ya no me siento como una mujer a tu alrededor. Archie se disculpó por todas las malas palabras que había dicho, diciendo que no debían arruinar a la familia, porque llevaban tanto tiempo juntos, tenían una hija. Pero María fue inflexible. Dijo que estaba cansada de ser la esposa de un mendigo y se fue.
Además, Archie no podía entender cómo había sucedido, pero al final consiguió poner a su hija en su contra. Aurora dijo que quería vivir con su madre, porque al menos allí le proporcionarían un futuro. Y así fue como Archie perdió a su familia. Desde entonces, ver a su hija había sido un infierno para él. No, era inmensamente, inmensamente feliz cada vez que veía a su hijita Aurora, a la que todavía percibía como un bebé, necesitada de cuidados y atenciones constantes. Aguantó y nunca reprochó frialdad a su hija. María insistió en que los encuentros con Aurora se celebrarían en el nuevo hogar de la niña. Archie intentó ahorrar más dinero para regalarle algo especial en sus visitas. A menudo le enseñaba a su hija una foto de su perro y le decía que el perro la echaba de menos, a su pequeña y fiel ama. A veces Aurora accedía a ir con su padre al cine, al parque a pasear, pero la comunicación era cada vez más tensa. Después de esos encuentros Archie se sentía como en una pesadilla, como si su fuerza vital le hubiera sido succionada por una enorme bomba. Y últimamente empezaba a sucumbir cada vez más a sombríos pensamientos de que era culpa suya. Enterrado en sus libros polvorientos, un gusano de la ciencia, su mujer decía bien. Debe haber sido un mal padre. No tenía suficiente tiempo para su hija. Y su esposa también. Quizás debería haberle regalado más flores y cumplidos. Así que se había alejado de su familia, y ahora estaba recibiendo lo que se merecía. Archie terminó de comer sus sándwiches. Entonces sus pensamientos volvieron a las extrañas cuentas de la caja de bayas. De nuevo las hizo girar entre sus dedos. Y entonces, cambiando su costumbre de lavarse inmediatamente después de comer, cogió su cuaderno. Había una persona que podía ayudar a dar sentido a toda esta historia. Stan lo conocía de sus días de universidad sentados juntos el primer año, pero luego el tipo había abandonado, dándose cuenta de que la historia a secas no era suya. En su lugar, Stan había ido a la Facultad de Derecho, y según la información actual, aunque no se veían muy a menudo, estaba trabajando con éxito para una empresa como abogado. Sin embargo, el pelirrojo tenía un secreto. Para ser más precisos, una parte oscura de su vida, a la que muy poca gente estaba al tanto. Stan era cazador de tesoros. En este terreno, por cierto, inicialmente se hicieron amigos. Cierto, la amistad nació de una severa disputa. Stan compartía con Archie el sueño de que algún día encontraría algún tesoro legendario y se haría multimillonario, o mejor aún, millonario. Archie enfrió a su nuevo conocido diciéndole que la búsqueda de un tesoro, si se trataba de un caso real y no del tipo de cosas que se ven en las películas de Hollywood, era un proceso muy largo y complicado que implicaba a un gran equipo. Había que trabajar con fuentes, que eran documentos antiguos, tenía que llevar años, por supuesto, requería una gran inversión financiera. En general, Archie estaba convencido de que los grandes tesoros no se encontraban dando vueltas solo. Stan le dijo, esperaremos y veremos. No hablaron durante un par de días. Y luego volvieron a hablar. Y como sucedió, se hicieron amigos. Stan vivía solo, pagaba la hipoteca, se había alejado con éxito de sus padres, pero no tenía prisa por comprometerse en matrimonio. Decía que quería disfrutar de su libertad y que nunca pondría un anillo en el dedo de nadie antes de los 40. Y aunque él, al igual que Archie, ya había superado con creces la treintena, hablando de su teórica futura boda, Stan estaba seguro de que el anillo que le daría a su elegida no sería uno sencillo, no una cosa trivial de una joyería, sino sin duda uno que él mismo encontraría como un tesoro. ¿Cómo estás? Vivo, me preguntó compasivo Stan nada más descolgar el teléfono. Supongo que tu ex ya se ha bebido tu sangre, ¿eh? Que le den, respondió Archie con sinceridad y desde el fondo de su corazón, y a continuación resumió la razón por la que había decidido llamar. Vaya. Bueno, ven aquí. Si es inconveniente para ti esta noche. Si fuera inconveniente, lo diría. Vamos. No hay aventura que valga. Stan apuró severamente a su amigo y colgó. Dejando a Tristán un cuenco lleno de comida seca, Archie fue a casa de su amigo. Ya he pedido la pizza y he hecho café.
Frotándose las manos, Stan dejó entrar a Archie. Vestido con pantalones de punto de andar por casa y una camiseta con extraterrestres verdes, aquel hombre no se parecía en nada al abogado serio que era durante los días laborables. Pero ese día era sábado en el calendario y, en consecuencia, Stan se estaba relajando todo lo que podía. Antes de que apareciera el repartidor con 2 grandes pizzas de pepperoni y hawaiana, Stan tuvo tiempo de escuchar de nuevo la historia de su amigo y hacerle todas las preguntas aclaratorias necesarias. Luego llegaron a la pizza y hablaron un poco más. Stan no presionó, pero Archie necesitaba hablar, y compartió lo desagradable que había sido la reunión de la mañana. Tuvo que fingir que había aprendido zen y que era capaz de tomar el té con su exmujer y su actual hombre. Tuvo que fingir que no le conmovía el hecho de que su hija, su pequeña Aurora, hubiera llamado una vez padre a aquel bandido. No padrastro, sino padre. Y aunque fue dicho de pasada y obviamente no para herirlo. El residuo, como lo llaman, permaneció. Deberías haber conseguido la custodia exclusiva, dijo Stan. Yo habría ayudado. No quería alejar a Aurora de su madre, dijo Archie. Pensé que podríamos llegar a un acuerdo. Y también pensé que tal vez, si les hacía concesiones, tal vez, ella volvería. Pensé que el tiempo arreglaría las cosas. El tiempo puede moldearlo todo, dijo mi amigo con sentido. Pero no puede pegar lo que ya se ha roto en átomos. ¿Estás en la filosofía de nuevo? No, solo observaciones de la vida. Entonces, dame tu hallazgo. Y por supuesto, dime lo que piensas al respecto, también. Archie dijo que todo lo que tenía tiempo para pensar. Según su versión, las cuentas pertenecían a la segunda mitad del siglo XV y eran de origen heterogéneo, algunas de ellas claramente hechas por artesanos locales, pero la otra parte. Es decir, 2 cosas más, parecían elementos de joyería, característicos de la antigua Persia. ¡Guau! ¡Genial! Así que hay un tesoro en algún lugar de nuestro bosque, exclamó Stan. Archie se alborotó el pelo con su habitual actitud nerviosa. Es la primera vez que estoy tan de acuerdo contigo. Verás, esta es la cuestión, si eso es lo que estoy pensando. ¿Y bien? Stan golpeó el suelo con el pie de la zapatilla. Golpeando con impaciencia, pero esperando a que su amigo masticara otro trozo de pizza. Archie continuó. Me contó que hacía mucho tiempo, allá por los años 50, los historiadores, encabezados por su abuelo, habían buscado un tesoro en la zona. Las leyendas decían que lo había recogido un bandido apodado Sable Negro. Era un villano de pesadilla. Arruinó muchas almas. Y el día de su ejecución lanzó a la multitud las palabras de que el oro, todo lo que había acumulado, lo escondió a buen recaudo y lo dejó desaparecer, pero solo él no será encontrado. ¿Nunca? Naturalmente, los historiadores trataron todo esto con una buena dosis de escepticismo, pero todas las búsquedas se llevaron a cabo. ¿De qué tamaño es el tesoro? Depende de cómo se mida, suspiró Archie. Si desde el punto de vista del valor cultural de los objetos, entonces debe ser un montón de cosas que pertenecen a un museo. Si el precio, entonces sale, teniendo en cuenta lo que puede obtener como recompensa por encontrar el tesoro, todavía decente. Amigos honestamente dividieron la última rebanada de pizza en partes iguales y al mismo tiempo terminaron la soda. Hay un par de millones en alguna parte. Vaya. Guay, sonrió Stan. Es un coche que se puede comprar. $. Su amigo se atragantó con la comida, tosió y levantó la vista con los ojos redondos. ¿Alguna abuela encontró esto? No lo creo. No lo entiendo, dijo Stan. He leído mucho sobre tesoros, pero ¿cómo pudo, tan bien escondido, terminar donde mi abuela solía recoger bayas? No tiene sentido. Para mí tampoco tiene sentido, dijo Archie. Pero tal vez, sí, teóricamente, el cofre estaba escondido en el hueco de un árbol, y luego se cayó, por ejemplo, en una tormenta, se pudrió, y todas esas cosas cayeron al suelo. En fin, sonrió con desdicha.
Tal vez no debí ponerte nervioso. A lo mejor no es oro. Aunque las piezas en sí me parecen auténticas. Si es oro o no es fácil de comprobar, respondió Stan. Lo sabremos mañana. Pero también es importante si la aleación es moderna o no, ¿no? ¿Verdad? Así que contactaré a un hombre mañana. Puedo confiar en él. ¿Y entonces? Si todo es verdad, Stan estaba observando con mucho cuidado. ¿Qué vas a hacer? Yo. Archie vaciló. Ya lo has pensado, puedo verlo en tu cara. ¿Quieres encontrar el tesoro? Bueno, en teoría, estaría bien, respondió el hombre y volvió a mesarse los cabellos. Hay un bosque cerca, un centro recreativo, un pueblo. No sé dónde exactamente recogía fresas la abuela, quiero decir, en qué tierras. Puede que la búsqueda sea inútil. Si no podemos encontrar a la anciana, entonces tenemos que encontrarla. Stan dio una palmada. Tenemos que preguntar a todos los lugareños por ella, es elemental. Muy bien, amigo. Me apunto. Encontremos el tesoro y mejoremos nuestra situación financiera. ¿De acuerdo? Archie permaneció en silencio durante unos minutos. Miró por encima del hombro de su amigo hacia la ventana. Afuera estaba oscuro. Imaginó lo lejos que vivía, en casa ajena, su hija, que poco a poco se iba convirtiendo en una extraña para él. Recordó lo perdido que se sintió, cuando realmente lo echaron de la universidad. Pensó en el hecho de que los últimos años que había vivido, realmente muy correctos, e incluso aburridos. Excepto que, por alguna razón no lo hacía feliz. Así que tal vez esta aventura, esta empresa, era justo lo que necesitaba. Me apunto, dijo Archie, y le guiñó un ojo a Stan. A la mañana siguiente, Archie no se despertó. En principio, después de haber dejado su trabajo bajo coacción, usar un despertador le parecía inútil, pero daba la ilusión de vida. Pasado. Normal. Bien. Pero esta mañana, en contra de su costumbre, ni siquiera lo oyó. Pero sí oyó un golpe persistente en la puerta. 2 veces, una pausa, y 3 veces. Se levantó de un salto y corrió por el pasillo, donde Tristán ya estaba en la puerta, bailando con el inimitable estilo de un perro aburrido. Archie abrió la puerta de golpe sin preguntar siquiera quién estaba detrás, porque solo una persona podía llamar así. Aurora. Hija. Le abrió los brazos. La niña saltó el umbral y se lanzó a los brazos de su padre, le devolvió el abrazo, con fuerza, como: ha pasado mucho tiempo. ¿Qué estás? ¿Qué haces aquí? Preguntó confuso. He venido a verte, contestó Aurora y moqueó. Archie la apartó suavemente de él y la miró a la cara. No, no estaba enferma. Estaba llorando. Y a juzgar por la nariz roja e hinchada, lloraba mucho. Y era extraño y aterrador. Porque su Aurora no era una llorona. No había llorado desde que tenía unos 10 años. Aunque se rompiera la rodilla. Incluso si llegaban a la tienda y el cachorro de león de peluche que le había prometido con su paga, el juguete milagroso que podía caminar y gruñir, no estaba allí porque se habían agotado. Incluso si no ganaba el concurso de manualidades del colegio y su maqueta de un volcán activo era calificada delante de todos de delirante, hablando de una tendencia a la esquizofrenia. Después de este incidente, por cierto, Archie por primera vez en su vida peleó. Es decir, literalmente dio al director de la escuela en la nariz. Pero no en público, sino 1 a 1 en su oficina. Estaba conmocionado, pero luego dijo que se lo merecía porque no podía desquitarse con un alumno porque solo quería descargar su rabia porque su mujer le engañaba. Aurora no era una llorona. Y Archie no podía ni empezar a adivinar qué la había llevado a ese estado de ánimo. Llevó a su hija a la cocina. Puso el té. Empecé a recoger la mesa. Para su suerte, solo quedaban albóndigas en la nevera y un trozo de queso, que se había puesto rancio.
Quizá deberíamos ir a la tienda. Papá, no hace falta que vayamos a la tienda, no tengo hambre, dijo la niña y Archie se dio cuenta de que esto último, ni él mismo se había dado cuenta de cómo lo decía en voz alta. Papá, tenemos que hablar, se volvió a sorber la nariz. Claro, cariño, se sentó a su lado y le cogió las manos. Dedos fríos. Recordó cómo, de niña, Aurora siempre le había pedido que le calentara los dedos con su aliento cuando volvía de pasear en invierno, y se reía de ello. Ahora no era así, por supuesto. Pero Archie seguía cogiéndole la mano y calentándola lentamente con su propio calor. Tristán se tumbó a los pies de su pequeña ama. Mami quiere, empezó la niña. Mamá ha dicho que nos vamos pronto. ¿Qué? Dice ella, quiero decir. Fue Austin quien lo decidió. Él está teniendo algún tipo de problema de negocios. Papá, creo que ha hecho algo malo. ¿Por qué dices eso? No lo sé, Aurora se encogió de hombros. Está enfadado. Siempre le llama a alguien. O llama a él. Está peleado con esa gente. Dijo que pronto nos iremos a Turquía. ¿Turquía? A Archie no le cabía en la cabeza, no entendía qué estaba pasando. Aurora siguió hablando. Resultó que a mamá tampoco le gustaba la idea. Pero Austin le gritó y le dijo que él, como hombre, lo decide todo. La opinión de Aurora, por supuesto, nunca fue preguntada. Anoche volvió a beber, susurró la chica, bajando la mirada. Ayer se rió tanto. Dijo que cuando crezca un poco, se casará conmigo allí. Porque ahora va a hacer negocios con ellos. Y a algunos les gustaría una joven esposa rusa. Rubia natural, la hija volvió a sollozar. Papi, no quiero ir a ninguna parte. No irás. No voy a dejar que te vayas. Archie abrazó a su hija, la estrechó contra sí con fuerza, como si ahora mismo alguien estuviera dispuesto a arrancarla, a separarla de él para siempre. Y en esos momentos, se dio cuenta de que al parecer, había subestimado la estupidez de María. Y el peligro de su novio. Parece que necesitaba volver a hablar con Stan. No como aventurero, sino como abogado competente. Está bien, papá, Aurora se pasó las manos por la cara, secándose las lágrimas, y sonrió. Todo va a salir bien. ¿Qué haces aquí? ¿Qué otra cosa podría estar haciendo un científico? Leer libros aburridos y polvorientos y buscar tesoros. El último salió accidentalmente. De hecho, Archie no tenía intención de contarle a su hija esta extraña historia. Vaya. Los ojos de Aurora brillaron. ¿Un tesoro? Dímelo a mí. Archie estaba seguro de algo fuerte sobre la capacidad de Aurora para guardar secretos. Por eso le dijo en términos generales que él y Stan iban a intentar encontrar algo de gran valor cultural. Entonces Aurora dijo que, después de todo, tenía hambre. Archie decidió que cocinar era una pérdida de tiempo. Así que decidimos pedir sushi. Y los donuts favoritos de su hija con glaseado de colores. Y se sentaron a ver una película estúpida, una comedia que mamá nunca aprobaría. No saben que estás aquí, ¿verdad?, preguntó Archie. No, Aurora le sonrió socarronamente. Llamé a Catherine y me dijo que me cubriría. Mamá cree que me voy a quedar a dormir. Así que te llevaré a casa por la mañana. ¿Qué clase de paseo, papá? No había ningún acuerdo de que podía venir a visitarte. Solo déjame en la estación donde sale el tren, y luego iré por mi cuenta. ¡Qué grande te has hecho!, acarició la cabeza de su hija. Aventurera. ¿Recuerdas cuando te hice las trenzas? Eran las trenzas que más miedo daban de toda la clase. Aurora puso los ojos en blanco. Aquel día salimos de casa para llevar a Tristán de paseo. Luego, entre risas, empapados hasta el hilo, le lavamos las patas del barro de la calle. Luego la hija se fue a dormir a su antigua habitación.
Y esa noche Archie no tuvo pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Eso es, papá, vete tú, que yo me voy solo. Su hija hizo un gesto con la mano cuando faltaban 5 minutos para la llegada y salida del tren de las 9. ¿Te da vergüenza despedirme? Archie frunció el ceño. Bueno, papá, se estiró y volvió a poner los ojos en blanco. ¿Es que ya no soy una niña? Vale, está bien, ya lo tengo, me largo de aquí. Se alejó del andén en dirección al aparcamiento. Aurora lo miraba tensa a su paso. Y cuando se dio cuenta de que su padre no miraba atrás, que su espalda ya se perdía en el flujo de gente, la chica suspiró y bajó la cabeza. Ahora sí que necesitaba estar sola, porque tenía muchas ganas de llorar. Se quedó sin fuerzas y le parecía simplemente imposible, eso es nauseabundo volver a la casa donde vive su madre. Pero la razón principal de las lágrimas era que Aurora se avergonzaba delante de su padre por ser tan corrupto, por dejarse atraer al otro lado con regalos, por escuchar todas las cosas desagradables que su madre decía de él e incluso estaba de acuerdo con los argumentos sobre por qué era necesario divorciarse. Pero ahora Aurora había abierto los ojos. Por fin, su tren eléctrico subió. Ahora estaba claro para Archie que Stan no había cambiado nada. Como era un bruto de cabeza, así seguía siendo, salvo que a veces se ponía un traje de negocios con corbata, en general, era un camaleón, pero su verdadera coloración nativa, es decir, la esencia era muy diferente. En solo una semana este tipo había estado muy activo, había hecho averiguaciones sobre la composición del suelo de las próximas excavaciones, y al parecer no había dormido ni una hora durante la semana laboral. Por lo demás, Archie no se explicaba cómo Stan se las había arreglado para analizar todos esos mapas antiguos que le había dado, para seleccionar el equipo necesario, para planificar todo. Mira, Archie me preguntó un día. En términos de legalidad, ¿está todo bien? ¿No tendremos problemas por ser musarañas ahí fuera? No te preocupes, Stan saludó y guiñó un ojo. Yo me encargo. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar el tesoro. ¿Estás hablando como un abogado? ¿O como un tipo que no teme recorrer Colombia a pie?, preguntó Archie burlonamente. No empieces, Stan le movió el dedo. Yo soy el cerebro de este equipo, y tú eres el músculo. Músculo, sí, suspiró el rubio, alborotándole de nuevo el pelo. Soy flaco como... Ah, vale. Hacemos lo que hacemos. Pero sí es que... ¿Todos los bultos encima? ¿Por un porcentaje extra? Stan entrecerró los ojos. No te pasará nada. Archie resopló. A primera hora de la mañana del sábado siguiente, Archie llegó a casa de Stan y se decidió conducir el coche del abogado porque era un todoterreno con un maletero espacioso. Los amigos decidieron que era necesario pasar un par de días en el lugar de la supuesta ubicación del tesoro, lo que significaba que era prudente alquilar habitaciones en una casa de vacaciones para el fin de semana. E incluso un momento tan preocupante para Archie como el arreglo de Tristán para la duración de su pequeña aventura fue resuelto. Al principio pensó que la mascota se alojaría en el hotel para mascotas, pero resultó que la casa de vacaciones por una tarifa adicional aceptaba mascotas, para las que se había organizado una especie de mini hotel. Y, por supuesto, los dueños podían llevarlos siempre que quisieran a pasear por las pintorescas extensiones. Justo antes de salir del apartamento, Stan recibió una llamada telefónica. Escuchó e hizo una mueca. Escucha, vas solo, ¿eh? ¿Qué quieres decir? Archie estaba confuso. Bueno, quiero decir que tengo que ir a la empresa. Es una especie de día libre, pero un cliente VIP, ya sabes, tiene algún problema agudo y tengo que pasarme por allí para una consulta breve, delegaré el asunto en un becario, tengo a un tipo listo allí. ¿Así que tal vez debería esperarte? No, Stan dijo que no. Vete. Deshaz las maletas allí normalmente, y volveré esta noche. Bueno, mañana por la mañana como muy tarde. ¿Esta noche o mañana? Archie estaba empezando a entrar en pánico. Esta noche, creo. Te llamaré dentro de una hora para decirte cómo está.
Tuve que aceptar, por supuesto. Con Tristán atado a la correa, Archie bajó las escaleras. Abrió la puerta, dejando pasar al perro al asiento trasero. Se sentó en el asiento del conductor y arrancó el coche con la llave que Stan le había dado. Con cuidado, salió del patio y se dirigió a la carretera. Tristán, ¿por qué estás tan enfadado? Me volví hacia la mascota, que daba vueltas sospechosamente en la parte trasera del coche, gimoteando con picardía y moviendo el rabo. Hola, papá. El hecho de que su hija saliera de la parte trasera de los asientos fue tan inesperado que Archie estuvo a punto de perderse el momento en que tuvo que reordenarse en la carretera por el otro carril, casi tuvo un accidente. Aurora. ¿Cómo has llegado hasta aquí? Papá, no te enfades, la chica sonrió encantadoramente y agitó las pestañas. Pero ahora no. Aurora tuvo que explicar muy rápidamente que volvió a decirle a su madre que se había ido con su amiga a pasar el fin de semana, que refunfuñó, pero se dejó llevar, y decidió que no podía perderse una aventura como la búsqueda del tesoro. Excluido, Archie replicó con toda la severidad de que fue capaz. ¿Por qué no?, dijo su hija. Porque podría ser peligroso. No lo creo, sacudió la cabeza. Pero es que no es lo correcto para un niño. Yo no soy una niña. Sí, sí. Solo tienes 15 años. Eres historiador y deberías saber que a mi edad, en la Edad Media, ya se podía gobernar un principado o ser tendero, o incluso ser miembro de un gremio de mercaderes. Son casos excepcionales y sabes que eso ocurría solo porque en esas familias, en casos concretos, no había herederos varones. Eres un pesado, suspiró Aurora. Se acomodó en el asiento con los pies en alto, cruzó los brazos sobre el pecho e hizo un mohín. ¿Qué se supone que tengo que hacer contigo?, dijo Archie pensativo, mirándola por el retrovisor. No me mandes con mi madre y mi padrastro, ¿vale? Archie maldijo en silencio para sus adentros, la niña sabe cómo presionar. E imagínate, continuó Aurora en tono conspirador. ¿Cómo se enfadaría mi madre si supiera que me has llevado a un caso así? Y a Archie le gustó mucho aquel argumento. Muy bien, te vienes con nosotros. Suspiró y asintió. Sí. ¿Le importaría al tío Stan? Stan está un poco loco. Así que te llevarás bien con él. Pero durante el viaje, Archie intentó decirle a su hija que había algunas reglas que debía seguir. Por ejemplo, le dijo que mientras estuvieran paseando por el bosque, sería mejor que se quedara en la habitación. Aurora aceptó de buen grado, como si fuera muy deprisa. Archie no dijo nada, pero sabía por larga experiencia que si su hija parecía volverse obediente, entonces ella pretendía comportarse de la manera opuesta. Casa de descanso en el pasado soviético, y ahora un sanatorio con un lacónico, pero ajustándose a un estado de ánimo pacífico nombre, casa junto al arroyo, se encuentra a una distancia suficiente de la ciudad para seducir a los vacacionistas pureza ecológica de la naturaleza circundante, pero lo suficientemente cerca que podría ser fácil y rápidamente llegar a ella, llegando, por ejemplo, no por mucho tiempo, pero para el fin de semana, e incluso por un día. El edificio principal, cuya arquitectura estaba influenciada por la Edad de Plata, estaba rodeado por un bosque de pinos, algunos de cuyos ejemplares podían presumir de ser centenarios. Cuando llegaron al lugar, Archie, en primer lugar, confió a Tristán al cuidado del personal adecuado, y luego quiso tener una seria charla más con su hija para recordarle su acuerdo. «¿Sabes, papá?», dijo ella, apartando por fin los ojos del folleto sobre la casa Creek, «creo que después de todo vas a necesitar mi ayuda». «Eres una niña», Archie parecía dispuesto a decir siempre. Pero cada vez le parecía más que su hija se estaba enfadando con esta definición de sí misma. Esto era una rebelión adolescente de nuevo. Bueno, ya veremos. Al menos puedo acompañarte, o encerrarte inmediatamente en la habitación. ¿Qué hacer contigo?, suspiró el hombre. Vámonos. Esperemos que alguien que trabaje aquí pueda decirnos lo que necesitamos. ¿Cuál es nuestra leyenda? ¿Cuál? Archie no entendía. Bueno, una leyenda, explicó Aurora y lo miró como si fuera tonto.
Pero eso era lo que él sentía. No puedes decir la verdad, así que necesitas una tapadera. Como los agentes especiales en una misión secreta. ¿Qué agentes secretos, Aurora? Sacudió la cabeza. Las preguntas de siempre. El motivo por el que busco a mi abuela es asunto mío. Lo primero que intentó Archie fue hablar con la criada que le había recibido en el pasillo, pero ella le dijo que, en primer lugar, era nueva, y en segundo lugar, estaba muy ocupada y no tenía tiempo para hablar. Aconsejó dirigir todas las preguntas al administrador o a su adjunto. Así que Archie decidió probar suerte con la empleada del guardarropa. No entendía por qué hacía falta un guardarropa en un lugar donde todo el mundo vivía por números, pero por alguna razón había uno. La encargada del guardarropa, a juzgar por el nombre de su placa, era Selena, y tenía más de 50 años. Frunció el ceño cuando Archie empezó a preguntar. ¿Cuál es tu asunto con ella? Es asunto mío, respondió, avergonzado por la confusión. Selena, al parecer no satisfecha con esa respuesta, apretó los labios y murmuró que no sabía nada. Ya te lo dije, papá, dijo Aurora con sorna. Hay un hombre dando vueltas, haciendo preguntas. Bueno, ¿quién va a contestarle? ¿Qué crees que debería haber hecho, señorita Sabelotodo? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Tranquila. Aurora se sacudió el pelo y se dirigió a la encargada del mostrador. Buenas tardes. Perdone que la moleste, pero no sabemos a quién acudir, nadie sabe nada. ¿Quizá usted pueda ayudarnos? Ella agitó las manos con impotencia y sonrió encantadoramente, y luego continuó hablando. Archie escuchaba y no podía creer lo hábil mentirosa que era su hija. La leyenda de Aurora se basaba en que un día ella y su padre iban conduciendo por la carretera una tarde lluviosa y vieron a una anciana en el arcén, que estaba botando. Decidieron llevarla, pero ella no tardó en pedir que la dejaran y se fue caminando por un campo despejado, hacia alguna parte. Y ahora ella, Aurora y papá, por supuesto, están muy preocupados por la abuela. ¿Cómo habrá llegado hasta allí? ¿No se habrá resfriado? Habrá tenido miedo de papá, añadió Aurora. Es un buen hombre. Es muy bueno. ¿Sabes? Su abuelo era profesor y él mismo es historiador, da clases en el instituto. Sí, se estiró la empleada del guardarropa, se corrigió las gafas y miró a Aurora con más respeto. ¿Sabe? Aurora bajó la voz y la aderezó con una entonación que suele utilizarse para contar grandes y terribles secretos. Papá debió de asustarla. Verás, ahora mismo se estaba preparando para una conferencia, y el tema era la Inquisición española. Solo podía pensar en la Inquisición, así que empezó a hablar de ella con su compañera de viaje. Seguro que pensaba que mi padre era una especie de psicópata, quizá incluso un maníaco. Aurora puso los ojos en blanco habitualmente y se apartó el flequillo de la frente. Pero solo es un historiador, de verdad. Mi padre es un hombre muy bueno. A veces incluso es voluntario. Ya sabes, limpiando parques cuando lo necesitan o haciendo regalos a residencias de ancianos. De todos modos, nos gustaría mucho encontrar a la abuela. ¿Quizá usted podría ayudarnos? La empleada del mostrador estaba muy impresionada por toda la información que le habían soltado. Muy bien, no se preocupe. Oh, qué amable eres. No te hablaré de la abuela, pero puedes hablar con nuestra administradora adjunta, se llama Ariana. Entonces Selena añadió dónde se podía encontrar a Ariana y con todo triunfante Aurora volvió con su padre. Ahora, Sunshine, vamos a pensar en el hecho de que tus mentiras no son buenas para esta misma Ariana, dijo Archie mientras él y su hija caminaban hacia la oficina de la administradora adjunta. Aquí es mejor decir la verdad. Quiero decir, estoy preocupado por la abuela y... En fin, hemos decidido que no se ganaba bien la vida vendiendo bayas, resumió Archie la historia. ¿Y ahora qué, papá? Supón que la encontramos, dijo Aurora pensativa. No hablarías directamente con ella sobre el oro, ¿verdad? No tienes un plan para esta parte de nuestra aventura, ¿verdad? Sí, suspiró Archie. Supongo que lo tomaremos como venga. Hay tiempo de sobra.
Finalmente, subieron a esa planta y llegaron a la parte del edificio donde se encontraba la administración, la gente que dirigía la casa de vacaciones. El hombre y la adolescente pasaron por el puesto de la secretaria. Por suerte, resultó que era muy posible pasar por Ariana para un asunto importante que solo ella podía resolver. Pero además, Archie le aseguró a la recepcionista que a él y a su hija les gustaba todo en la casa Craig porque la joven estaba muy entusiasmada con el puesto. Archie había esperado que Ariana fuera una sólida señora de años, una persona, como se dice, de la vieja escuela. No esperaba encontrarse con una mujer de unos 25 años, morena, con un corte de pelo bob y unos ojos grandes como los de un ciervo, vestida con un estricto pero elegante traje de negocios con falda lápiz. Al parecer se quedó mirando excesivamente porque Aurora le dio un codazo en el costado. Ariana escuchó atentamente la historia que le presentaban. Fruncía el ceño, apretaba los labios o suspiraba pesadamente. «No tienes por qué preocuparte», dijo. «Verás, fue mi bisabuela. Juliet. Ella. Siéntese». Señaló los sillones, avergonzada por no haberse ofrecido antes a poner cómodos a sus inesperados visitantes. Archie y Aurora se sentaron. Ariana les ofreció té, café. Archie declinó. Pero Aurora no lo hizo y al mismo tiempo pidió incrédula galletas o caramelos, y entonces su padre tuvo que darle un ligero empujón en el costado, pero ella se limitó a redondear los ojos inocentemente. De la historia de Ariana salieron a la luz muchas cosas. Resultó que algunos de los empleados, si les convenía, podían vivir en el mismo centro recreativo. Uno de los edificios, pequeño, estaba destinado a apartamentos de servicio en miniatura. Ariana no hablaba mucho de sí misma, no era muy franca, pero Archie y Aurora se dieron cuenta de que lo más conveniente para ella era vivir aquí. Y había tomado esa decisión en favor de su bisabuela, porque los médicos insistían en que el aire fresco de fuera de la ciudad era muy importante para la anciana. Verá, ella es inteligente. Trabajó toda su vida como maestra. Ariana sonrió. Pero la edad. Los médicos dicen que es por eso. Y tal vez un poco, bueno. No está loca. Es que le gusta salir mucho. Y hacer cosas que solía hacer cuando era más joven. Y entonces le encantaba recoger bayas. Siempre recogía más de las que su familia necesitaba. Se las daba a amigos, vecinos. Ahora está junto a la carretera. Regalando bayas. Pero no coge el dinero. Como si lo cogiera y lo tirara. Juliet es muy agradable. Es que... Supongo que sucede en la vejez. Que hay comportamientos extraños. Por ejemplo, no se pone la ropa nueva que le compro, se pone la vieja. ¿Cómo está ahora?, preguntó Aurora. ¿Qué tiempo hacía entonces? ¿No se habrá resfriado la abuela? Claro que está resfriada. Ariana volvió a suspirar, se tapó los ojos y se frotó el puente de la nariz. Yo no la cuidé. Se fue al bosque. A sus claros. ¿Así que hay fresas por aquí cerca?, preguntó Aurora con genuino deleite pero oculto interés. ¿Y los veraneantes de aquí pueden ir a por ellas? Bueno, al principio de la temporada suelen recogerlas, sonrió Ariana. Pero si te adentras más en el bosque, sí, habrá bayas. Si buscas bien. Juliet, me temo, se adentró en los pantanos. Bordean la reserva, por cierto. No te aconsejo que vayas allí, y si fuera por mí, prohibiría a cualquiera ir allí. ¿Por qué?, preguntó Aurora. Es fácil perderse. Y además... ¿Y si salen bestias salvajes? No es que haya nada que temer de los depredadores, más bien alces. Pero aún así. Gracias, dijo Archie. Gracias por tu tiempo. Ahora me siento un poco más tranquilo. Gracias a usted. Ariana se rió, y él se dio cuenta de que tenía hoyuelos en las mejillas. Hoy en día hay poca gente que se preocupe tan sinceramente por los ancianos de los demás. Al salir de la oficina unos minutos más tarde, Archie estaba a punto de hundirse,
porque su interés no era desinteresado. No, en teoría le importaba la anciana que había huido entre los arbustos. Pero si no hubiera sido por toda la historia del tesoro. Archie admitió que no habría ido a buscarla. Lo que significaba que tenía que admitir que había un lado oscuro en él. Y no quería pensar en cómo podría manifestarse. Finalmente, padre e hija llegaron a la sala familiar, una habitación para los adultos y otra más pequeña para la niña. Después de discutirlo todo en el despacho de Ariana, acordaron que de ninguna manera podrían hablar con la abuela todavía. Tendrían que pensar en una excusa. O intentar encontrar un motivo para hablar con Julieta cuando saliera a pasear. Pero eso, con el resfriado de la anciana, les llevaría ahora una cantidad de tiempo desconocida. Puede que hayamos llegado a un punto muerto, dijo Archie. No nos vamos a rendir, resopló Aurora, y se dejó caer en la cama con las zapatillas puestas. En otro momento Archie habría reprendido a su hija por esto. Pero ahora no tenía tiempo para eso. Sobre todo desde que sonó el teléfono. Era su exmujer. Archie intentó sonreír de alguna manera. En algún libro de psicología popular se decía que si sonreías, tu estado de ánimo mejoraría por reflejo. Pero en este caso, no sirvió de nada. Solo hizo que apretara aún más las mandíbulas. La mujer no hablaba, solo gritaba que su hija había desaparecido. Aurora no ha desaparecido, está conmigo, replicó Archie con calma vengativa. No, no me la voy a llevar. No, no te la vas a llevar. ¿Qué? ¿Austin va a venir a buscarla? Con el familiar gesto de despeinarse, Archie sonrió satisfecho. ¿Es a él a quien van a llevar al centro de traumatología? Aurora se sentó en la cama y miró a su padre con los ojos redondos. ¿Cómo me atrevo a hablarte así? Deberías darme las gracias por haberte dejado llegar hasta aquí. Cierra el pico. No volveré a decirlo. Cállate la boca. Aurora estará conmigo un par de días más. Ella volverá cuando quiera. Cuando yo la deje. Terminó la llamada. Respiró hondo, como si le doliera el pecho, y exhaló lentamente. Le invadió una calma que nunca antes había experimentado. Papá, susurró Aurora. Lo siento, yo. No debería haberle hablado así a tu madre. Papi. La niña chilló feliz y se lanzó a su cuello. Eres maravilloso. Papá, ayer debería haberme disculpado por haber sido tan tonta. Dejarme comprar con regalos. Dejándose, Aurora le miró a los ojos muy seria. Parecía que sus pupilas reflejaban que estaba creciendo. Eres una persona maravillosa, Aurora. Replicó él. Pero en cierto modo sigues siendo una niña. No pasa nada. Fue un momento delicioso y único de intimidad padre-hija. Y en ese momento llamaron a la puerta. Uf, apenas pude salir. Stan apareció en la puerta. Tenía un aspecto interesante. Pantalones de color camuflaje, botas, un jersey de cuello alto con cara de lobo, una bandana con un símbolo pirata y una chaqueta de cuero negro. En definitiva, el amigo vestía como su corazón le mandaba y las circunstancias le permitían. Hola, pequeña, saludó con la mano a Aurora. ¿Qué tal te va? ¿Has averiguado algo? ¿Por qué no hablamos durante el almuerzo?, dijo Aurora. Tengo hambre. No cuento las chocolatinas de la guantera de papá en el coche. ¿Hay un restaurante aquí? Hay de todo, milady. Archie sonrió. Acompáñenos. Durante un copioso almuerzo, que resultó sorprendentemente sabroso y apetitoso en su variedad de platos, fue realmente fácil y cómodo hablar de todo. Pero, por supuesto, mantuvieron la voz baja y se evitaron palabras como tesoro y oro. En teoría, dijo Stan, y alcanzó con el tenedor los restos de schnitzel de pollo que tenía en el plato. Podríamos, armados con mapas, rastrear todas las ubicaciones probables del tesoro. Pero llevaría tiempo. No nos llevaría ni un fin de semana. ¿Y si lo hacemos al azar?, preguntó Aurora.
Ha habido tesoros encontrados literalmente por accidente, pensó Stan. Pero me temo que nosotros no tenemos tanta suerte. Aunque creo que deberíamos ir al bosque de todos modos. Esta noche antes de que anochezca. Ni se te ocurra, envió una mirada de advertencia a la hija de Archie. Serás una buena chica y te quedarás en tu habitación, ¿entendido? Sí, señor dictador, respondió ella, poniendo cara de disgusto. Por cierto, dijo Stan. Hay mapas de la zona en el vestíbulo. Hay todo tipo de rutas de senderismo. Deberías coger uno, ¿eh? No quiero depender de mi smartphone en el bosque. ¿Puedes hacerlo? Elegiremos el postre, ¿verdad, pequeña? Le guiñó un ojo a Aurora. De acuerdo, contestó Archie, levantándose de la mesa. Solo pídeme un café. No me gustan los dulces, a diferencia de vosotros, come mieles. En el vestíbulo, los mapas, así como folletos y guías útiles para los huéspedes, estaban en un gran estante giratorio. Archie hurgó en ellos, buscando lo que necesitaba. Cuando encontró lo que buscaba y se disponía a regresar al restaurante, chocó con el hombro de un hombre. Mis disculpas, murmuró inteligentemente, levantó la vista. Y se quedó helado en el sitio. Porque era un viejo conocido, con el que se asociaron algunos muy malos recuerdos. Richard Stone. Buenas tardes. Contestó y sonrió. Archie pensó que podría ser un buen día para Richard, pues seguro que le rompería algo ahora que tenía ocasión. Tenemos que hablar, dijo Richard bruscamente. Archie tragó saliva. No es un cobarde. Pero cuando una masa humana del tamaño de un oso pardo se cierne sobre ti. ¿Sobre qué? Preguntó, casi sorprendido de que su propia voz no vacilara. ¿Sobre qué? Respondió Richard y Archie seguía en estado de shock, pero se dio cuenta de que había algunas notas de culpabilidad en la voz del hombre. No podía ser. Pero resultó que sí podía. Richard le invitó a sentarse en el sofá del vestíbulo. No hubo negativa. Se ofreció a servirse una taza de café del bar. Archie decidió no hacerlo. Y entonces Richard simplemente habló. Brevemente, pero con claridad, emocionalmente, dentro de los límites del decoro, le dijo que se habían casado con Yasmín. Y que pronto abandonó a su marido en desgracia porque le había engañado. Y entonces se reveló la pesadillesca verdad de que Yasmín era básicamente una chica de comportamiento muy poco complicado. Que ella también a escondidas de la familia tenía malos hábitos, jugaba a las cartas. Todo terminó con el hecho de que Yasmín robó dinero de la caja fuerte de su padre y voló a algún lugar en el extranjero. Supuestamente Nicaragua. De todos modos, ella resultó ser una verdadera pieza de trabajo. Y ahora Richard quería disculparse por lo que había hecho. Dijo que había sido un idiota al dejar que su hermana lo manipulara tan astutamente. Y como hermano mayor, debería haberlo sabido. ¿Así que ahora puedo volver a la enseñanza? Archie sonrió con amargura. Podrías haberlo hecho, murmuró Richard, apartando los ojos. No se lo he dicho a nadie, a ningún sitio, a nada. Solo intentaba asustarte. ¿Te pido disculpas? En nombre del clan Stone, te pido disculpas. Está bien, no pasa nada. Archie extendió suavemente la mano y le dio unas palmaditas en el hombro. Tal vez sea solo porque perdí mi trabajo y está claro qué clase de familia tengo, y de repente se desahogó. Me contó cómo su esposa lo dejó por otro hombre y se llevó a su hija. Creo que he oído hablar de este Austin. Robert frunció el ceño. Es un tipo turbio. No es un buen hombre. No tiene honor. Mantén a tu hija a salvo de él. Y esto, se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó una tarjeta de visita, entregándosela a Archie. Llámame si necesitas algo. Te ayudaré. ¿Así que estás de vacaciones?, preguntó Archie, cogiendo la tarjeta. Me lo dijo mi madre, dijo Richard. Me dijo que curara mis nervios al aire libre, que bebiera agua mineral, que hiciera dieta.
Hablamos un par de minutos más. Luego se desearon un buen descanso y se fueron cada uno por su lado. Archie volvió al restaurante. Después, cada uno se fue a su habitación. Archie dijo que lo mejor sería salir a las 5 de la tarde, cuando ya habría luz y tendrían tiempo de pasear por la linde del bosque. «¿Esperadme?» El hecho de que la hija apareciera por detrás, cuando él y su amigo estaban a punto de salir de la casa de vacaciones, cargados con sólidas mochilas, no sorprendió a Archie. Se limitó a poner los ojos en blanco. Y trató de poner todo lo convincente que pudo en su tono hacia su hija. Archie maldijo mentalmente. ¿Cómo podía ser? Él era capaz de manejar a todo un auditorio de alumnos, su asignatura era tan silenciosa como los ratones. ¿Y su propia hija? ¿Qué le pasaba? Pero, por otro lado, cabía reconocer que la voluntariedad de Aurora estaba en armonía con su inherente prudencia en general. Y, por supuesto, Archie no sabía cómo enfadarse de verdad con su hija. «Querida, creí que teníamos un trato». «El acuerdo se cancela», la niña levantó la barbilla, con ojos obstinados. «No sin mí». «¿Qué te parece mañana?», dijo Stan. «Hoy mismo». La adolescente frunció el ceño. «¿Se te ha caído esto?». De repente, Richard apareció cerca de la empresa, sosteniendo uno de los mapas en los que Stan había marcado recientemente los lugares más probables para buscar. «¿Richard?», exclamó Stan. «¿Leschi?», replicó el representante del clan pétreo, igualmente asombrado. «¿Os conocéis?», se sorprendió Archie. «Papá, ¿quién es Richard?». Aurora estaba preocupada. «Ese cabrón que te hizo perder el trabajo». Le dije. «Hija, para». A duras penas consiguió interceptar aquella bola de ira justiciera, cuyo ardor envidiaría un tigre de Bengala. «No pasa nada. Ya hemos hablado hoy. Resuelto el malentendido». Aurora dejó de revolverse en los brazos de su padre, se apartó el flequillo de la frente y fulminó a Richard con la mirada. «Una tarde interesante», sonrió Stan. Y luego explicó lo que había pasado. Resultó que él y Richard se conocían desde hacía mucho tiempo y vincularon su participación en el club de cazadores de tesoros. Allí, por cierto, Stan adquirió el apodo de Leschi. Pero hace unos años, Richard abandonó las filas de los aventureros Seth, como si tal interés juvenil no era respetable. ¿Sigue haciendo lo mismo?». Richard se volvió hacia Stan. «Ajá», respondió, recogiendo y alisando el mapa arrugado. «¿Por qué no me dijisteis que os conocíais?». Archie se volvió hacia su amigo con una pregunta razonable. «Hacía mucho tiempo que no hablábamos cuando ocurrió lo de tu historia», se encogió de hombros. No le veía sentido. No habría cambiado nada, ¿verdad? «Estoy de acuerdo», Archie suspiró y se pasó una mano por el pelo. «Espera un momento», dijo Richard y entornó los ojos. «Mapa, mochilas. No habéis venido aquí de vacaciones, ¿verdad?». La pequeña compañía se miró. «¿Qué podéis ofrecer?». Stan fue el primero en hablar y explicó al aturdido Archie que, en teoría, Richard Stone podría ser muy útil en la búsqueda del tesoro. Podría, en teoría, ayudar con el complicado equipo. Y podría, en teoría, ayudar con las legalidades de todo el asunto, si alguna vez se encontraba el tesoro. «Así que creo que debemos decirle todo», Stan resumió. «Y solo. Es, como ya hemos descubierto, un tipo normal. Solo si no toma más decisiones precipitadas, como hizo con papá», dijo Aurora con descaro, pero Richard no se sintió ofendido por este comentario, y se inclinó ante ella con elegancia y desenfado. «Las sabias palabras de una jovencita llegan hasta el corazón». Aurora resopló y se dio la vuelta. Pero parecía dispuesta a aceptar la incorporación a su pequeña sociedad de cazadores de tesoros. «Así que la dividiremos en 4, Stan resumió los cambios de forma práctica. «Y no creo que tenga sentido salir esta noche. Se está haciendo tarde. ¿Qué tal mañana?». «Prácticamente a primera hora de la mañana». «¿Y Tristán?»,
preguntó Aurora. ¿Quién es Tristán?, preguntó Richard. Mi perro, explicó Archie. No está entrenado para el oro, pero no creo que le haga ningún daño salir a pasear. Finalmente, todos se fueron a sus habitaciones. Y a la mañana siguiente, como habían planeado, comenzaron a empacar. Pero se enredaron en pequeñas cosas, discutieron sobre la ruta. Y salieron a última hora de la tarde. Archie no había pensado antes en lo salvaje que podía ser el bosque, que no estaba tan lejos de una ciudad moderna. Y apenas pisando el sombreado y fresco dosel verde lamentó que en los últimos años pasara tan poco tiempo en la naturaleza. Todos los miembros de la expedición de cazadores de tesoros llevaban voluminosas mochilas. Todos menos Aurora y Tristán. Ropa de recambio, comida y agua, así como algo de equipo. Archie pensó con tristeza que la ciática, al parecer, llegará antes que la jubilación. Pero entonces, de alguna manera, se distrajo con las bellezas del bosque circundante, con los sonidos del canto de los pájaros. Y la carga ya no parecía pesada. Finalmente, llegamos a una de las zonas marcadas en el mapa. Stan estaba obviamente orgulloso de ser el que más sabía en el arte de la búsqueda de tesoros. Se pasó casi 2 horas dando lecciones sobre cómo hacerlo todo correctamente, cómo utilizar un detector de metales. También insistió en que todos repitieran en voz alta las normas de comportamiento seguro en el bosque, que no se alejaran unos de otros, que no se llevaran bayas a la boca. Luego empezaron a buscar. «Lo he encontrado», gritó de repente Aurora y todos corrieron hacia ella. «Es un clavel», dijo Archie y estaba a punto de tirarlo, pero Stan se lo quitó. «A lo mejor es antiguo», dijo. «¿Lo recoges todo?» Richard arqueó una ceja interrogante. «No, pero lo primero, da buena suerte». «Lo limpiaré y te lo daré más tarde», le guiñó un ojo a Aurora. «Puedes llevarlo como amuleto. Es mejor que los diamantes». «Cuando elijas marido, hija», dijo Archie. «Asegúrate de que no se parezca a su ex». Luego hicieron una pausa para almorzar. Tristán estaba más feliz, al parecer, que nadie. Lo único que molestó al perro fue la correa, pero Archie decidió que era lo más seguro para él, que no se perdería. Entonces seguimos adelante. Y a medida que pasaba el tiempo, el sol comenzó a ponerse. Stan dijo que podíamos, por supuesto, volver a la casa de descanso. O podíamos quedarnos a dormir en el bosque. Resultó que tenía una tienda de campaña con él. A Archie no le gustó mucho la idea al principio. Pero luego aceptó. En gran parte por lo entusiasmada que estaba Aurora. Hicieron un fuego y asaron pan, salchichas, patatas asadas en las cenizas. Stan resultó ser un manitas con el mini termo que se había traído, también tenía pollo frito y pastel de ciruelas que había comprado en el restaurante. «Muy bien», dijo Richard. Todos se acomodaron en torno al fuego, observando el juego de las llamas, bailando, dispersando la oscuridad. «Si el río estuviera más cerca, podríamos pescar por la mañana para hacer una sopa», añadió Stan su opinión. «Aunque no haya ningún tesoro, creo que será un fin de semana de lo más memorable», dijo Archie, rascando al perro que tenía a sus pies detrás de la oreja. Aurora ya se había quedado dormida, apoyada en el hombro de su padre. De repente, el silencio de la noche se vio roto por el sonido de un disparo. Los hombres dieron un respingo, y la niña cayó al suelo a 4 patas, sorprendida. Y Tristán dormitaba, harto y cansado de las impresiones del largo día. El extremo de la correa estaba enrollado en el brazo de su amo, pero ahora el perro levantaba la cabeza, aguzaba las orejas. Y entonces se escapó. Archie se agitó, se sacudió, la correa se tensó detrás de él. Y lo soltó. «¿Tristán?», gritó. «Regresa. Chico, vuelve. ¿A su pierna?». Pero solo crujieron los arbustos. «¿Quién ha disparado?», preguntó Aurora aturdida, levantándose del suelo. «No lo sé», dijo Ricardo. «Se supone que esto no es una zona de caza. Hay una reserva natural a 1 kilómetro de aquí». «¿A dónde vas?», le gritó a Archie.
Ese es mi perro. Voy tras él. Gritó el hombre, iluminando los árboles con su linterna. Idiota, maldijo Stan. Voy tras él. Voy contigo. Chilló Aurora, sobresaltada por lo que estaba ocurriendo. Quédate con ella, le pidió Stan a Richard, y un momento después desapareció en el bosque. Papá, sollozó la niña. Richard la miró detenidamente. Luego metió la mano en la mochila y le entregó una linterna y un pequeño objeto. Toma. Una linterna, eso es, y esto es spray para osos. No sé lo que es. Pero podría ser útil. Vamos. Pero... no deberíamos. Las comunicaciones no funcionan. No podemos pedir ayuda. Tampoco podemos dejarlos atrás. Y no puedes estar solo en el claro junto al fuego. Pero quédate detrás de mí, a 5 pasos, y si te lo digo, te agachas y te escondes. ¿Entendido? La muchacha asintió, se limpió apresuradamente la cara con las palmas de las manos y en un momento, siguiendo a Ricardo, desapareció en la oscuridad del bosque. Era la noche de luna llena. La luz nocturna se deslizaba por el cielo, no cubierta por las nubes, por lo que en algunas partes del bosque, concretamente en los claros y calveros, daba un poco más de luz de la suficiente para no romper nada que se moviera por él. Archie corrió, jadeante, vio un destello de luz más adelante y esperó que no fuera un truco de la vista, sino el pelaje de Tristán. Y no se equivocaba. Pero en un momento una rama cayó torpemente bajo sus pies. Fue como si se hubiera lanzado, como si lo hubiera hecho a propósito. Y el hombre rodó por una pequeña colina. Las primeras impresiones fueron como si hubiera sido pisoteado mentalmente por un rinoceronte. Pero con bastante rapidez, aunque no sin un gemido de dolor, Archie pudo adoptar una inestable posición erguida. Sus oídos dejaron de zumbar. Ahora podía oír el gruñido grueso y furioso de su perro. ¿Tristán? El perro se quedó inmóvil a 10 pasos de su amo. Y no estaban solos en el claro. Había otros 2 hombres. Extraños vestidos de negro. Y aunque era de noche. Pero Archie se dio cuenta de que estaban armados. ¿Qué? Las palabras se le atascaron en la garganta. No entendía lo que pasaba, pero se dio cuenta de que nadie bueno con un arma podía encontrarse en el bosque por la noche. «Tú», exclamó uno de los desconocidos. Archie entrecerró los ojos y se dio cuenta horrorizado de quién era Austin, el nuevo hombre de su exmujer. «¿Pero qué?», juró el otro hombre. «Dijiste que aquí no había cazadores». «No es un cazador», sonrió Austin con maldad. «Solo un gilipollas que conozco». ¿Tú? ¿Qué haces aquí? ¿Me estabas siguiendo?» Archie no dijo nada. Prácticamente gruñó y apuntó con la culata de su pistola hacia donde tenía que acercarse. Se volvió hacia su compañero. «Es una suerte. Los pantanos no están lejos. Estoy harto de este tipo». «¿Papi?» Aurora entró volando en el claro desde el lado opuesto. Sinceramente, la niña corrió lo más rápido que pudo tras Richard, pero entonces se separaron accidentalmente. Y entonces le pareció oír ladrar a un perro y se giró en esa dirección. ¿Qué demonios está pasando? La compañera de Austin parecía estar enloqueciendo. «Me has tendido una trampa». «Ha sido una coincidencia», respondió. «No sé cómo esos 2 han acabado aquí. Pero es una coincidencia. Vamos, niña, ven con papá». Aurora estaba aterrorizada y retrocedió. «No. Tú no eres mi padre. Te enseñaré a obedecer», Austin sonrió con maldad. «Te dejaré suave como la seda». «Y a ti», agitó la culata de la pistola apuntando a Archie. «Quédate donde estás». Pero antes de que pudiera moverse, Tristán se abalanzó sobre él. La figura de pelo dorado se elevó por los aires y se dirigió directamente hacia Austin, con las mandíbulas clavadas en su brazo. El hombre gritó. «Papá». Aurora corrió hacia su padre. «Corre».
La agarró del brazo y la arrastró tras él. Pero Tristán, la niña volvió a mirar al perro. Es listo, exhaló Archie, y ha hecho bien en atacar de improviso. El perro esquivó con facilidad el golpe que el cómplice de Austin en algún oscuro caso había intentado lanzarle, y siguió a sus amos hacia el bosque. Paralelamente a la frenética carrera, Archie tuvo tiempo de pensar que podrían tropezar en cualquier momento, y entonces. Pero no ocurrió. Pero de repente apareció un nuevo obstáculo, unos espesos arbustos espinosos. Se alzaban más altos que la altura de un hombre y parecían extenderse interminablemente en una dirección. Y al otro lado había una roca. Archie escuchó. Detrás de ellos, al parecer desde donde habían huido, oyeron unos sonidos antinaturales para el bosque. A la luz de la luna había algo oscuro en la roca. Supuso que era una grieta lo bastante grande como para que dos personas a cuatro patas pudieran escurrirse por ella. Archie tiró de su hija detrás de él y los dos se metieron en el escondite natural. El fiel perro se zambulló tras ellos, agazapándose a sus pies. Archie pensó que su respiración era demasiado fuerte, seguro que les delataría. No te molestes, le dijo a su hija. Tengo un bicho en el pescuezo, se quejó Aurora y chilló porque su codo había chocado contra una roca. Me he roto algo aquí. Es una piedra. No puedes romper nada. Pero lo que se ha caído. Me ha dado en la pierna. Antes de que Archie pudiera responder, se oyeron pasos en el claro. ¿Archie? Una voz familiar gritó. Era Stan. Hola, perro. ¿Tristán? Stan trató de silbar para atraer al perro, pero no pudo silbar nada. ¿Stan? ¿Tú? Archie hizo la pregunta obvia, saliendo de su escondite para ayudar a su hija. Tristán, en cambio, hizo el trabajo por sí mismo. Antes de que lo bombardearan con preguntas ansiosas, Stan se apresuró a explicarse. Resulta que, por casualidad, él y Richard habían llegado al claro, ayudados por el ruido de un perro en el bosque por la noche. Y en el claro encontraron a aquellas dos personas. Stan y Richard consiguieron hacer frente a aquellos adversarios, lo que en principio resultó incluso fácil, porque uno de ellos había recibido muchas marcas de los dientes del perro. Pero casi la noticia principal después de la noticia de que no había nada más que temer era que Austin y el segundo tipo estaban en el bosque con un propósito muy cruel y desalmado. Ellos, a juzgar por todo lo que se les encontró, eran cazadores furtivos y esperaban conseguir un alce. No se puede confiar en la tecnología moderna. Stan agitó las manos. ¿Funciona y luego no? En general, la conexión aparecía en los teléfonos. Esos tipos están ahí tirados, los atamos, dejé a Richard de guardia por si acaso, y decidí buscarte. De todos modos, pedí ayuda. Realmente hay una reserva natural cerca, estos bastardos deben haber ido por ahí. Papá, en voz baja llamé a Aurora. Papá. La niña alzó la voz e incluso tiró de la mano de su progenitor. Mira lo que hay ahí. Esa misma grieta en la roca, a juzgar por los líquenes y los bordes redondeados de la roca, se formó hace mucho tiempo y su superficie desde el interior estaba cubierta de grietas y baches mucho más pequeños. Uno de estos huecos naturales había estado cubierto en otro tiempo por otra piedra más pequeña, y entonces, cuando la gente se había metido en la roca, Aurora se había agarrado a ella con el pie, casi tropezando y torciéndose la extremidad. Y la piedra se había caído. Y ahora, a la luz de la luna, había algo que brillaba en aquel lugar. ¿Estoy loco por esa noche en el bosque, o es oro? Hay más piedras preciosas cerca, murmuró Stan, inclinándose y alumbrando con su linterna el hallazgo. Pero... ¿de dónde?, dijo Archie confuso. No es. Espera. ¿Esto es un tesoro escondido? Bueno, no parece gran cosa, pero... ¿qué otra cosa podría ser? Después de un rato tuvieron que volver al claro. Llegó la ayuda, y naturalmente, muy necesaria la presencia de todos los participantes en los tensos acontecimientos de la noche. Toda la compañía se dio cuenta de que aún quedaban muchas formalidades por resolver. Pero aún así,
Cada una de las 4 personas rebosaba de la alegría parecida a la miel de brezo de haber encontrado lo que querían encontrar, descubierto literalmente bajo sus pies. Era una coincidencia increíble. Y todo había acabado a su favor. Naturalmente, un acontecimiento como el descubrimiento del tesoro no podía mantenerse en secreto, aunque Stan y Richard hicieron todo lo posible por mantenerlo en secreto. Este acontecimiento inaudito conmovió a todos los residentes de la casa de vacaciones, pero con la misma rapidez se difundió la información de que el tesoro había sido efectivamente encontrado. Estaba contenido en un pequeño cofre de madera que se había desmenuzado hasta convertirse en polvo con el paso de los siglos. Excepto que existía en un único ejemplar. Tras este descubrimiento, se formó en su mente una clara teoría sobre las cuentas encontradas en el fondo del cofre. Supuso que probablemente estas pequeñas partículas de oro cayeron por las grietas entre las piedras y fueron arrastradas por las corrientes de lluvia, llevadas hasta el calvero donde la abuela estaba recogiendo fresas. El calvero, por cierto, fue escudriñado con detectores de metales y la teoría se confirmó. Allí sí que se encontraron 2 cuentas más. El valor del tesoro resultó ser algo menor de lo que Archie había supuesto. Pero seguía siendo fantástico. Y ahora, por alguna razón, ahora que todo había terminado, estaba confundido. Stan conectó a todos sus contactos, es decir, a los mejores abogados que conocía, e hizo que Aurora se alegrara de que su madre no llegara a su parte, de modo que se pudiera arreglar que la suma acabara en la cuenta de la chica. Y entonces Stan anunció que dejaba su trabajo. ¿Por qué? Era hora de realizar su sueño de ir a las islas del Caribe a buscar tesoros de piratas. Archie sabía que su exesposa no se alejaría después de semejante noticia. Y resultó ser cierto. Ella llamó. Intentó encontrarse en persona. «Hola, mi amor», dijo, y trató de sonreír de manera congraciadora. «Archie, querido. Lo siento. Me equivoqué». Él la miró. Ella condujo hasta la universidad sabiendo que él había vuelto al trabajo y cronometró el tiempo. Él no contestó. «¿Has cambiado?» Él lo sabía. «Sí, un poco de cambio de estilo, me corté el pelo, pasé de las camisas de cuadros y los vaqueros a los trajes. También me compré un coche, de estilo deportivo y un atrevido color rojo». «Archie, no te calles». María juntó las manos y lloró, sin avergonzarse. Al contrario, quería que todo el mundo la viera, para que él se avergonzara de tratarla así. Solo Archie era completamente indiferente a todo esto. «Tendré la custodia exclusiva de mi hija. Ya está decidido». «Has elegido bien a Austin, eso demuestra la clase de madre que eres», le dijo, y luego se metió en su coche y se marchó. Porque aún tenía cosas que hacer. Iban a un restaurante con Aurora, Stan y Robert para celebrar la marcha de un amigo al Caribe. Además, Archie iba a pasar por casa de Ariana. Decidió que la abuela Juliette también merecía recibir su parte del tesoro. ¿Por qué? Si no hubiera sido por su recogedor de bayas, no lo habrían encontrado, y tal vez habría permanecido en la roca durante años. Ariana estaba sorprendida por lo que Archie había decidido hacer, y hasta ahora se había mostrado reacia, pero decidió que la convencería para que aceptara esta justa recompensa. Y luego, probablemente la invitaría gentilmente a salir. Y Aurora, por cierto, ya había aprobado la idea. Su hija, por supuesto, ahora vivía con él. Archie estaba empezando una nueva página en su vida. Un montón de páginas nuevas. Y estaba seguro de que en ninguna de ellas habría lugar para su exesposa. Estaba desenamorado de ella. Y los recuerdos ya ni siquiera dolían. Archie se sentía libre y feliz. Decidió que la convencería para que aceptara esta justa recompensa. Y luego, probablemente la invitaría gentilmente a salir. Y Aurora, por cierto, ya había aprobado la idea. Su hija, por supuesto, ahora vivía con él. Archie estaba empezando una nueva página en su vida. Un montón de páginas nuevas. Y estaba seguro de que en ninguna de ellas habría lugar para su exesposa.
Estaba desenamorado de ella. Y los recuerdos ya ni siquiera dolían. Archie se sentía libre y feliz.